Recta final de este Hola Andalucía de lunes, arrancando la semana con buenas energías y con mucha información sobre todo y protagonistas de la actualidad. Ahora voy a saludar a otro de ellos, a nuestro amigo Ángel Caracuel, veterinario bromatólogo, que ya estuvo con nosotros la semana pasada y que repite. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a usted por venir y por estar aquí, además hoy muy bien acompañado y además con un tema muy interesante que es las alergias, los alérgenos, cómo nos afecta los alimentos a algunas personas, ¿no? Y esto está regulado, esto no está así, bueno, al azar, esto tiene una legislación detrás de lo que nos viene a hablar hoy Ángel Caracuel. Y cuéntanos cómo está ahora, a día de hoy, regulada estas alergias alimentarias. Bueno, pues realmente casi siempre que hable con vosotros hablaré de legislación, por desgracia, y empezaremos hablando de ese tema, de la legislación. En el año 2011 salió un reglamento europeo, el 1169, sobre información alimentaria al consumidor. Y ahí se introdujeron una serie de mejoras hacia el consumidor, hacia el usuario, hacia el ciudadano. Entre ellas, pues bueno, ver el origen de ciertos alimentos, como podía ser la carne de pollo, que en ese momento no existía, o por ejemplo el tamaño de la letra en los ingredientes, que tuviera 1,2 milímetros, que aunque sigue siendo muy pequeña, pero por lo menos está ahí. Que no fuera imposible, de leer. También venía todo el tema de etiquetado nutricional, que entraba en vigor en el año 2016, aunque se podía poner de forma voluntaria. A partir de ahí ya era obligatorio de forma... era obligatorio el ponerlo. Y también venía, y fue un gran avance, todo el tema de los alérgenos. Sí. El tema de los alérgenos era obligatorio anteriormente, pero no era obligatorio el que se destacara los ingredientes con una tipografía distinta o con un color distinto o en negritas. Y también fue a partir de ahí cuando se hizo obligatorio el que se informara en alimentos sin envasar. La gran mayoría de las alergias producidas por alimentos, de casos de reacciones alérgicas, se produce fuera del hogar, normalmente en cafeterías, restaurantes. Donde uno no puede controlar lo que le han puesto. Lo que come, y aunque lo pregunta, había veces que no sabían ni siquiera las personas que elaboraban todos los ingredientes, porque hay muchos ingredientes que contienen subingredientes. Y eso es un gran problema. Bueno, y ahora, teniendo ya esta legislación vigente desde 2011, nos parece lo normal, ¿no? Pero, ¿por qué antes? O sea, claro, una vez que el avance ya normalizado, incluido en nuestro día a día, si echamos la vista atrás nos parece increíble, pero no sé si es que han aumentado los casos de alergias y por eso se hace más necesario, o es que, bueno, como sociedad estamos avanzando y vamos cubriendo huecos que había en la legislación. Era una demanda de las asociaciones de alérgicos y de la Academia Europea de Alergia y Clínica, entonces realmente ellos querían que se hiciera. Como digo, ya existía de antes, pero no existía esa obligatoriedad en alimentos sin envasar y que saliera claramente destacado en los alimentos envasados. Y normalmente se refieren a 14 grupos de alérgenos. Sí. Si te parece Están catalogados en 14. Bueno, hay 14 que son los que con más frecuencia son los que aparecen a nivel mundial. En Europa han escogido estos que prácticamente en el resto de grandes áreas mundiales son los mismos. Y si te parece te los leo. Pero no significa que haya personas que no sean alérgicas a otros grupos de estos alérgenos. De hecho, en Málaga, por ejemplo, hay muchas personas que pueden ser alérgicas al melocotón, y el melocotón es uno de los ingredientes que aquí no es obligatorio. No es obligatorio que aparezca en negrita, sí es obligatorio que aparezcan todos y cada uno de los ingredientes que tiene un alimento, debido a eso. Entonces, los que van a aparecer de forma destacada y los que tienen que estar claramente identificados son estos 14 grupos, porque son los que afectan a la gran mayoría de las personas. Y son, bueno, hablamos de alergia y de intolerancia, ¿verdad? Ambas cosas. Ahora haremos, si queréis, una pequeña diferenciación. Hablamos de cereales que contengan gluten, que en este caso, aunque está en discusión, pero sería intolerancia. Hablamos de crustáceos, mariscos, de huevos, pescado, de cacahuetes, de soja, de leche, de frutos de cáscara, todo lo que son frutos secos, apio, mostaza, sésamo, ajonjolí, realmente, sí. Vamos, bien, dióxido de azufre y sulfitos, altramuces y moluscos, ¿vale? Esos son los 14 grupos más habituales. Pero repito,
hay otra serie de ingredientes, como puede ser la fresa, el melocotón, que realmente hay muchas personas en Andalucía que son alérgicos a esos alimentos y que pues no es obligatorio que salgan destacados, que salgan en negrita, que salgan con una tipografía distinta. En mayúscula, ¿no? Hemos visto ahí algunos ejemplos que teníamos y creo que se veía que aparecían algunos en letra mayúscula, ¿no? Trigo, huevo, almendra, ahí hay un ejemplo. Sí, estos ejemplos que estamos poniendo aquí son, en el último mes no es habitual que haya tantos casos. Ha habido 4 casos, 4 advertencias de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria sobre alimentos que no tenían declarados ciertos ingredientes. En este caso que estamos viendo, creo que es de crustáceos en una lasaña boloñesa. Sí. La lasaña boloñesa sabemos todo que es pasta, tomate y carne. Pues sin embargo, debido a contaminaciones cruzadas, se da este caso y se advierte realmente a las personas que son alérgicas a crustáceos. No quiere decir que toda esa lasaña no se retira del mercado, ¿verdad? O sea, quiere decir que una persona alérgica a los crustáceos no podría comerse eso, estaría en peligro, aunque no tenga el ingrediente, sino que igual se ha elaborado en una planta en la que se elaboran otros alimentos con crustáceos, con marisco, con gamba o lo que sea. O alguno de los ingredientes puede venir contaminado con trazas de crustáceos. Entonces, en el transporte o durante la elaboración de ese ingrediente. Entonces, realmente lo que se hace con esto es avisar a ciertas poblaciones susceptibles de que realmente ese producto de esa marca determinada se ha detectado ese problema. Tú me preguntabas la semana pasada que si había muchos controles, había pocos, te decía, había muchos controles, todo funciona bien hasta que hay un fallo. Pues en este caso son cosas que se detectan y se avisan. Entonces, en eso estamos trabajando muchísimas personas a nivel mundial y evidentemente toda esta red de alerta viene desde Europa hasta el último pueblecito que pueda haber en Andalucía. Claro, porque esto estamos hablando de que es algo peligroso para la salud de la persona que es alérgica y hay que tener un estricto cuidado y un control, bueno, pues absoluto, ¿no? Riguroso para que no consuma, para que no coma un alimento que tenga... Estamos hablando que en este caso es el alimento el peligro, no algo, una bacteria o un virus, sino realmente el propio alimento. Lo que decía antes, la diferenciación entre una alergia realmente se afecta o al que responde el sistema inmunitario, y cuando hablamos de intolerancia, como puede ser la lactosa, es porque falta algún tipo de enzima, en este caso la lactasa, que es la que rompe ese azúcar doble en un azúcar sencillo, ¿no? Entonces realmente eso son las intolerancias. Esa es la diferencia básica, y que nuevamente las intolerancias son crónicas, son a largo tiempo, y bueno, aunque afectan muchísimo a la vida de la persona, no suele ser grave, como puede haber reacciones anafilácticas y otro tipo de reacciones con respecto a la alergia. Ya la vida está corriendo con la alergia sí peligro. puede haber ese tipo de reacciones que sí puede correr peligro de la vida. Pues, ¿qué te parece si damos paso a nuestra otra invitada, que es Ana Pacheco? Ella es la presidenta de la Asociación de Alérgicos a los Alimentos, Avanzax. Vamos a hablar con ella porque tiene información real, ¿no?, de cómo afecta a la vida de las personas. Igual nos puede dar también cifras de cuántos alérgicos hay en Andalucía. Ana, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si me oye Ana. Sí. Ya la vemos, por lo menos. Ana, vamos a ver si solucionamos el problema técnico y podemos escucharnos y oírnos a la vez. Esto, Ángel, así a priori parece complicado de controlar porque intervienen muchos factores en los hospitales, en los restaurantes. Esto, no sé si ahí es todavía un poco más difícil. Todos, ¿no?, hemos visto a alguna persona que tiene alergia o intolerancia y a la hora de ir a comer fuera, a estar hospitalizado ahí, y yo creo que el temor es imposible que se desvanezca por completo, siempre está ahí. Probablemente, Ana, te pongo ejemplo y te cuente su realidad, porque aunque desde el año 2014 es obligatorio, ellos siguen luchando y hay muchos fallos. Aunque haya fallos, sí se avanza muchísimo, y te puedo decir que el control realmente se hace a 5 niveles distintos, empezando por las especificaciones en las materias primas, como te hablaba antes, de que realmente las materias primas vengan únicamente, si compro un cereal, un trigo, que venga nada más que trigo, no venga trigo con trazas de otra cosa. Una segunda fase, o un segundo paso, sería las fichas técnicas del producto que se va a elaborar, que todo el mundo sepa ese producto que se va a elaborar, qué ingredientes tiene, y que nadie, porque un día se encuentre inspirado, cambie un ingrediente por otro. Y que si se cambia
una materia prima compuesta con varios ingredientes, porque haya una ruptura de stock o cualquier tipo de problema, realmente se compruebe que los ingredientes de ese ingrediente compuesto son los mismos y no ha podido haber una traza que vaya a entrar. Entonces, ese control de cambios es importante a la hora de las fichas técnicas. Un siguiente paso, que sería el control realmente del proceso de elaboración, que bueno, no voy a entrar más, pero que es muy importante, y importantísimo la limpieza y la desinfección de todas las instalaciones y de todos los equipos. De esa manera se va a eliminar cualquier tipo de resto o de traza que puedan quedar, ¿no? Por último, la formación, o por penúltimo, la formación básica y fundamental de todas las personas implicadas en elaborar el alimento, e incluso de tratar en un bar o una cafetería, de tratar con el cliente. Porque es muy fácil decir, ante una pregunta de un alérgico, no tiene nada, sin tener ni idea. ¿Vale? A la Entonces, ligera, ¿no? A la ligera. Y realmente es importante que esté formado y que sea una única persona en cada sitio quien pueda dar esa información. Y bueno, esa información evidentemente por ley tiene que estar allí físicamente. Se puede informar de forma oral, pero tiene que estar físicamente o en un formato electrónico en las instalaciones, ¿vale? Y eso ya es el último punto, que es el etiquetado. Ahora sí, la información al usuario, la información al ciudadano, ¿no? O al consumidor. Y Ángel, bueno, esta ley es de 2011, es un avance bastante importante, pero ¿cómo se podría mejorar? Me imagino que en el día a día, llevándolo a la práctica, incluso ahora se lo preguntaremos también a Ana Pacheco, pues ¿dónde están los puntos de mejora también de esta ley, ¿no? Ya en 11 años que lleva vigente, igual se han podido detectar también algunas áreas donde no está tan claro, ¿no? Donde se podría perfeccionar. Hay cosas que se quedaron pendientes de aprobar, como es el tema del etiquetado precautorio. Eso es una palabrota. Realmente eso que es el puede contener, que hemos visto en muchos etiquetados. Eso realmente no se debería permitir, el ponerlo en un etiquetado. ¿Por vago? Porque, claro, por vago, y porque es una cosa que realmente todas las empresas alimentarias tienen la obligación de tener un sistema de autocontrol, es un sistema de gestión de la calidad alimentaria. Y ahí se deben de tratar todos los peligros que puede haber, intentar eliminarlos o por lo menos disminuirlo a un nivel aceptable con la salud de la persona que va a consumir eso. Bien, entonces, si yo soy incapaz, mediante mi sistema de autocontrol, de eliminar esos peligros y al final pongo puede contener, pues realmente no estoy haciendo bien el trabajo. Claro. ¿Vale? Entonces, yo lo que no puede ser es que yo compre una menestra de verdura que pueda tener 3 verduras y que puede contener crustáceos. ¿Por qué? Yo lo estoy comprando, realmente cuando trabajaba en el hospital parecía que íbamos a ponerle un revuelto de gambas y no era realmente, era una verdura que podía contener crustáceos y era muy difícil el conseguir eso. Entonces, se van eliminando proveedores que no te pueden garantizar eso. Y eso es una cosa que la Unión Europea quedó en aclarar y es un punto, pienso que de avance bastante importante. Y está ahí pendiente. No sé si ¿tienes constancia de que va a haber una revisión próximamente? ¿No? ¿La solicitáis? Desde que salió en el año 2011 estamos pendientes, pero las cosas de Palacio van despacio. Entonces es una cosa. Y por otro lado, para mí sí que es muy importante lo que estamos haciendo hoy, lo que es la información a cualquier usuario, no alérgico, porque los alérgicos están muy implicados y lo conocen, pero sobre todo el hacer, claro, que la gente, la población general conozca este problema y sobre todo los trabajadores que se dedican a dar de comer a otras personas, que sean conscientes del peligro que tienen todos los días en sus manos y que no es obligatorio, que quede muy claro, no es obligatorio dar de comer a una persona alérgica, ¿no? Alguien puede llegar a un restaurante y decir... decir, no le sirvo. No le sirvo, no, decir, no puedo garantizar lo que usted me pide. Bien, eso sí puede hacerlo. Lo que no tiene que decir es mentira o decir, este producto tiene los 14 alérgenos. Normalmente se termina así, de que ponen que mis productos tienen los 14 grupos de alérgenos, con lo cual ya están limitando el acceso a las personas. Es al revés, es decir, usted qué es lo que no puede comer. Tal cosa, voy a intentar hacerle algo para usted ahora mismo y probablemente se gane a un cliente y a su familia, ¿vale? Pero que el tema es que no es obligatorio, que sepan que no es obligatorio, que lo que es obligatorio es informar, no elaborar, informar. Y la información es importante en este caso.
La información es importante en prácticamente todo, pero aquí depende hasta la vida de ello. ¿Qué te parece, Ángel, si hablamos de que en el Hospital Regional de Málaga hay un enlace, ¿no? Hay una web donde se puede, es una ayuda muy importante, ya no solo para las personas pacientes del hospital, sino para cualquiera que puede entrar en ese enlace. Creía que lo tenía por aquí anotado para facilitarlo, pero bueno, entrando en el Hospital Regional de Málaga... Yo digo ahora sí, más o menos cómo se puede entrar. Yo te comenté que estuve 21 años trabajando en el Hospital Regional de Málaga y hicimos esta aplicación. Realmente era para cumplir con la obligación que teníamos de ofrecer a los consumidores, en este caso a las personas hospitalizadas, todos los alérgenos que iban en cada uno de los platos. ¿Bien? Entonces el hospital no podía quedarse únicamente en eso, solamente citar los 14 grupos, sino realmente van todos y cada uno de los ingredientes, todos y cada uno de los ingredientes de un ingrediente compuesto. Y aparte va también la composición nutricional de todos los platos, que no es obligatorio en alimentos sin envasar, pero en este caso están también ahí puestas. Bien, entonces, ¿cómo se accede a eso? Pues se accede dentro del Hospital Regional de Málaga, dentro del servicio de endocrinología, ponen alergia a alimentos y aparece una aplicación web donde se lo pueden bajar. Realmente yo esta mañana he hecho una búsqueda en internet, la aplicación se llama Alergest, de gestión de alérgenos, poner Alergest y Hospital Regional de Málaga y aparece también, ¿vale? Entonces realmente por ahí se puede buscar, y se puede buscar tanto por el nombre del plato, pues una arroz a la cubana, una lenteja, una berza, o se puede acceder también por qué ingredientes puedo poner ingredientes o quitar ingredientes para ver qué platos tienen ciertos ingredientes o cuáles no tienen. Con lo cual cualquier persona que vaya a ingresar en el hospital puede saber con antelación qué tipo de dieta le van a poner y qué alimentos puede y no puede tomar. Con lo cual también se va avanzando. Bueno, es una siempre que desde el principio hasta el final de la cadena no se falle, ¿vale? Porque la teoría es muy buena. El tema es que nadie, desde el principio hasta el final, pueda meter la pata. Y te comento esto por lo siguiente. Hablaba antes de las cosas importantes, el control de cambio. Tuvimos un problema con una monodosis de tomate triturado, que se pone en el desayuno. De buena primera, el fabricante, sin avisar, cambió el sitio donde envasaba y en lugar de darnos tomate, nos daba tomate con trazas de huevo, leche y no avisó. Entonces, realmente no era un problema nuestro, de nuestra cocina, pero sí de información a las personas que podían... ¿Pero lo supisteis porque hubo algún caso? Lo supimos porque un paciente nos avisó de que realmente venía. O sea, pero que te cambian, y si el mismo fabricante, que son empresas de primera línea, no te avisa de que ha cambiado el sistema de una fábrica a otra, y en esa otra no te garantiza, que lo que hablaba antes, que solamente yo estoy comiendo tomate, nada más que tomate, pero si puede contener trazas de... ya tenemos el problema, con lo cual se eliminó rápidamente el proveedor, pero no hay que llegar a eso. Esas son cosas porque el mundo no es perfecto y realmente ocurren. Madre mía, qué delicado es el tema, y luego además hay un lenguaje que es lo que hablábamos, ¿no? Que es muy amplio, porque aquí en algunos de los ejemplos que nos has traído, pues se utiliza tanto contiene, presencia, trazas, hay como diferentes maneras de explicar algo que no tiene por qué el consumidor saber. Un alérgico sí, porque le va la salud en ello, ¿no? Pero cualquier usuario no tiene por qué saber cuál es la diferencia, o no sé si todos dicen lo mismo. Al final te acostumbras. Realmente cuando contiene es porque es una cosa que se ha añadido de forma voluntaria, es un ingrediente. Entonces realmente viene en el listado de ingredientes. Cuando dice puede contener es porque es algo que no pueden garantizar, que no es de forma voluntaria y que no pueden garantizar que no se haya podido, porque en la misma línea de producción hay otras líneas donde tienen ese ingrediente. Entonces ahí está el puede contener. Y en los ejemplos que hemos estado viendo, realmente es que no se ha garantizado nada ni se ha puesto nada, es que no aparece por ningún sitio en la etiqueta, en esa lasaña que veíamos antes, boloñesa, no aparece por ningún sitio puede contener crustáceos, pero sin embargo contiene, o en unas pastas además sin gluten, que eso es peor todavía, en teoría dietética, que debe de tener ser mucho más estricto, aparece leche. Entonces creo, están por ahí los anuncios. Entonces realmente, bueno, pues es muy complejo, son muchísimas las industrias
grandes y muchísimas más las pequeñas que están día a día trabajando. Y eso hace falta, y bueno, y los alimentos realmente, la globalización hace estas cosas. El otro día hablábamos de alimentos de cercanía, sí. Y bueno, realmente pues por lo de cercanía tenemos muchas más ventajas. Y otra cosa que no hemos hablado es de una palabrota que realmente no existe, los ultraprocesados. Están ahí discutiendo qué significa un alimento ultraprocesado, si es que tenga más de X ingredientes o si es la que tiene, no se sabe todavía cómo va a salir, pero realmente cuanto más ingredientes tiene un alimento, más posibilidades tiene de haber una contaminación cruzada y de contener trazas de otro. Y actualmente un ultraprocesado, ¿cuál sería la definición? Porque también nos has dicho antes que había otra discusión con el gluten, ¿no? Sí, porque a veces siempre se ha hablado de intolerancia al gluten y ahora ya también se habla de alergia al gluten. Es que puede haber los dos tipos, puede haber intolerancia y puede haber alergia al gluten, en este caso. Entonces, por eso digo que lo del gluten está un poco, realmente eso tendría que explicarlo mejor un médico, yo soy veterinario y no quiero meterme en esas cosas, pero que hasta ahora, o hata hace 10 años, el gluten era intolerancia y ha habido ya investigaciones donde se ha visto que ciertos casos son alergias también al gluten. O sea, del control de esto, vosotros también como profesionales, me imagino que esto se llevará gran parte del día a día, ¿no? Porque es algo complejo. Aquí tú nos lo has explicado muy bien, de manera muy sencilla, muy didáctica, y lo podemos entender, pero claro, esto es una cosa compleja en la que intervienen muchísimos factores y en la que hay mucha gente implicada, y cualquier mínimo desliz o cosa fuera de control puede acarrear consecuencias. Esto hemos visto ahora mismo que no hay tantas como podría esperarse, ¿no? Es lo mismo que hablábamos la semana pasada. Pues si lo piensas así, dices, oye, pues está bastante bien controlado todo. Está todo bastante bien controlado y sobre todo, por ejemplo, mis compañeros del Cuerpo A4 de Protección de la Salud de la Junta de Andalucía, en un programa de inspección basada en el riesgo, uno de los puntos importantes que tienen que ver cada vez que van a una industria el tema de los alérgenos y de la información al consumidor, cómo está controlado en cada una de las industrias que visitan. Y eso se hace pues todos los días, muchas personas controlando ese tema. Pues mira, Ángel, ya tenemos a Ana Pacheco allí, nos va a quedar muy pocos minutitos para hablar con ella, pero bueno, por lo menos vamos a saludarla, que ya hemos resuelto el problema técnico. Ana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Digo que ya el final contigo, el final de esta entrevista, así que vamos directamente al grano. Presidenta de la Asociación de Alérgicos a los Alimentos, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Cuáles son vuestras reclamaciones, lo que pedís para que se mejore el etiquetado, no sé, en general, para que la salud de estas personas alérgicas no se vea en riesgo y comprometida a la hora de alimentarse? Pues queda mucho trabajo por hacer. Como decía Ángel, la información y la formación son los dos caballos de batalla que necesitamos que estén bien. La formación del personal que trabaja en hostelería y restauración es vital y a día de hoy no existe con la contundencia que debería estar. Y a nivel de normativas de etiquetado sí es verdad que hace falta ya una actualización. Una de las alergias más frecuentes en las cuencas mediterráneas es la de frutas, verduras y frutos secos, y las frutas y verduras, por ejemplo, no entran dentro del etiquetado obligatorio. Entonces, es importante que todo esto se vaya avanzando y se vayan consiguiendo mejorar un poco la cesta de la compra y la calidad de vida de los pacientes. Porque claro, estos pacientes al final están, pues lo que hablábamos, ¿no? Con ese miedo a que pueda haber algo que se escape al etiquetado. ¿Tenemos datos de cuántas personas son alérgicas en Andalucía? Los datos no están actualizados y bueno, el último que tenemos es de 2015 y habla de un 8% de población infantil y un 3,5% de población adulta. Dices que no son los datos actualizados porque según vuestra experiencia veis que hay muchos más de esos, ¿no? Sí, porque un estudio muy reciente nos habla de que se está subiendo la prevalencia a un 2% anual. Eso es una barbaridad. Eso es una cantidad de población que si os paráis a pensar, hoy día es muy rara la familia que no tiene algún miembro alérgico. Sea la misma unidad familiar o sea pariente cercano, ¿no? Hace unos cuantos años la alergia alimentaria era mucho más infrecuente.
Y esto, como hablábamos aquí en la mesa con Ángel, al final es un problema que no es solo de las personas alérgicas, al final hay que hacer esta labor de divulgación también, de concienciación con la sociedad. Ana, te dejo este último minutito que tenemos para que lances el mensaje que quieras, ya que no hemos podido conectar contigo antes. Pues yo voy a lanzar un mensaje que quizás no es el que estuviera previsto, pero que sí es verdad que me gustaría que nos escucharan las personas que trabajan en hostelería, que trabajan en obradores de pastelería, que trabajan con alimentos sin envasar. Teniendo en cuenta la crisis económica que hay, hoy por hoy, invertir en formación para poder atender al paciente alérgico a alimentos es invertir en el propio negocio del propietario o de donde estés trabajando, ¿no? El consumidor alérgico es un consumidor muy fiel. Si yo voy a tu restaurante y tú eres capaz de servir un plato seguro para mi hijo, a mí ya me ha fidelizado. Pero es que a largo plazo va a fidelizar a todo mi entorno, porque yo siempre voy a recomendar que tu establecimiento es capaz de poner un plato seguro. Creo que es algo que muchos empresarios y mucho personal del que trabaja en estos ámbitos no se plantea, y debería ser una premisa de negocio, ya no de consumo ni de salud, sino de negocio. Bueno, pues con este llamamiento a la hostelería, a los profesionales de la hostelería, para que fidelicen clientes a través del cuidado de la alimentación, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Ana Pacheco, presidenta de la Asociación de Alérgicos, Avanzax. Esperamos volver a hablar contigo pronto, con más tiempo, para seguir abordando este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. También le doy las gracias a Ángel Caracuel, que nos ha planteado este tema, nos lo ha puesto sobre la mesa, muy interesante. Muchísimas gracias. Te esperamos la próxima semana, si tú quieres, con otro tema de actualidad. Por aquí andaremos. El que tú quieras. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nosotros ya nos vamos, nos despedimos. Hola Andalucía de lunes, arrancando la semanita, y ahora pues les dejamos en muy buenas manos, en las manos de Luisa Chamizo, nuestra querida compañera y presentadora de los informativos de 101 Televisión. Hasta mañana, un beso.